Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Zacarías capítulo 5, el rollo volador. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por el perdón de los pecados. Y te pedimos en este momento que nos acompañes por medio del Santo Consolador, para que nos des entendimiento, sabiduría y nos ayudes a comprender el estudio de este capítulo de Zacarías. Gracias, Señor, por escucharnos y concedernos tu bondad, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Zacarías está lleno de mensajes relevantes, no solo para el pueblo de Israel, sino para nosotros. Hemos visto cómo el Señor, con su poder, amor, paciencia, da ánimo, fortaleza y acompaña a sus hijos fieles que cumplen su voluntad. Las visiones anteriores nos revelan que la obra que Dios les ha encomendado solo podrá ser posible por la poderosa intervención del Espíritu Santo. Los hombres debemos aprender a confiar en Dios, en su poder, en su justicia, en su dirección. Solo Él hará posible lo que parece imposible. Nosotros podemos llegar a tener una fe inamovible si nos aferramos a nuestro Dios y si aprendemos a depender de su poder y no en nuestra fuerza. En el capítulo 3, la visión de Zacarías nos transportó al tribunal del cielo. Allí nos dimos cuenta que cada uno de nosotros debe comparecer ante el tribunal del cielo, donde el juez es Dios, el abogado defensor es Cristo y el acusador es Satanás, y los acusados somos nosotros. Un hijo de Dios que aprende a confiar en el Señor no tiene nada que temer en el juicio, porque la intención del juez y del abogado es salvarnos. Es más, nuestro juez y abogado pagaron el rescate a través de la muerte de Cristo. Por eso, aunque el enemigo nos acuse debido a nuestros pecados, equivocaciones, si nosotros hemos puesto nuestra vida bajo el amparo del Señor, Cristo se levanta y se presenta en nuestro lugar y su justicia nos es imputada. En este juicio, los hijos de Dios son declarados salvos y en ese momento todos temerán ante la presencia del Señor. Hemos estudiado 5 visiones que le fueron dadas a Zacarías, con mensajes específicos en cada uno de ellos. El capítulo 5 estudiaremos 2 visiones. El rollo volador, que está en los versículos 1 al 4, y la mujer en la efa, que está en los versículos 5 al 11. En ellas ahora el Señor se presenta como el juez supremo que está dispuesto a dar a cada uno la recompensa que sus obras merecen. La 6ª visión de esta serie, la visión del rollo volador, que está en Zacarías 5, 1 al 4, presenta el proceso mediante el cual se investigará el pecado entre el pueblo de Dios. En la 6ª visión se mostró a Zacarías, por medio de un rollo que volaba, cómo trataría Dios a los israelitas que se negaran a cambiar de vestiduras y que se rebelaban contra la dirección del Espíritu Santo. Vamos a considerar varios elementos que nos ayudarán a aplicar este mensaje de la mejor manera. Versículo 1. De nuevo alcé mis ojos y tuve una visión. Vi un rollo que volaba. Nuevamente el profeta se le da otra visión. Él ve un rollo que volaba. Generalmente estos rollos eran de cuero, escritos por dentro y por fuera, y contenían juicio y maldiciones como las que encontramos en Deuteronomio capítulo 29, el verso 20. Allí leemos: no querrá Jehová perdonarlos, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Es el libro de la condenación y del juicio.
Cuando se menciona que volaba, probablemente tenía el propósito de indicar que estaba cumpliendo su obra. Recordemos que el Señor lleva un registro de nuestros actos en el libro del cielo. La Biblia menciona el libro de la vida, el libro de memorias y al parecer también el libro de la muerte, que podamos deducir en Apocalipsis capítulo 20 versículo 12, donde dice: y vi a los muertos grandes y pequeños, y de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Así que se mencionan por lo menos 2 libros que estaban abiertos. Deducimos que es el libro de memorias y la muerte, porque se menciona que otro libro fue abierto, que fue el libro de la vida, para indicar que estos hombres que son condenados no están escritos en el libro de la vida. Ellos serán destruidos por su maldad, porque no quisieron aceptar la provisión divina de salvación. Volvamos nuestra mirada a Zacarías capítulo 5, ahora los versículos 2 y 3. Me preguntó: ¿qué ves? Respondí: veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que se extiende sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, según está escrito en un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está escrito del otro lado del rollo, será destruido. Zacarías contempla la visión de un rollo de grandes dimensiones. Era aproximadamente de 10 metros de largo y 5 metros de ancho. Era extraordinariamente grande y en él había mucho lugar para escribir. Por esto quizás las dimensiones tenían el fin de mostrar la magnitud de la maldición. Estas mismas dimensiones concuerdan con las dimensiones del lugar santo del tabernáculo y el pórtico de Salomón, pero no existe ninguna aplicación o relación profética. En ellas se expresa la figura de juicio, perdón o condenación. Esto es interesante en el contexto en que el capítulo 5 se encuentra escrito, ya que el capítulo 3 nos muestra a Josué con vestiduras viles ante el tribunal del cielo, acusado por Satanás. Pero Jesús sale en su defensa y le quita las vestiduras viles y se le colocan vestiduras blancas y una mitra en su cabeza. Ha sido perdonado y ha sido cubierto con la justicia de Cristo. En el capítulo 4 se resalta la obra del Espíritu Santo, quien es quien convence de pecado y guía a la victoria. El poder del Espíritu Santo es el que hace posible el triunfo. Pero en este capítulo 5 viene el juicio contra ellos que rehusaron vestirse de la justicia de Cristo y no han confiado en el poder del Espíritu Santo. Quienes no son cubiertos por la justicia de Cristo, solos deberán enfrentar el juicio divino. Ellen White nos ayuda a entenderlo al decir: Él proporcionará toda la ayuda necesaria a los que claman por fortaleza y para desarrollar caracteres como el suyo. Empero su amor no es digno de debilidad. Él nada podrá hacer si se aferran al pecado. Únicamente mediante un arrepentimiento real habrán de ser perdonados sus pecados, pues Dios no cubrirá la maldad con su manto de justicia. Esto está en Signs of the Times, noviembre 13 del año 1901. Dios es justo y aquellos que rechazan su justicia serán condenados por sus pecados. Este juicio está sobre 2 tipos de pecados: el perjurio y el hurto. Estos 2 pecados que son denunciados por Dios cubren toda la ley. El robo es un pecado contra el prójimo. El perjurio es tomar el nombre de Dios en vano, es jurar por él. Este es un pecado contra Dios. Esto demuestra que Dios estaba interesado en la conducta ética del pueblo. Estos pecados se ocultaban en engaño, mentira y falsedad. Muchos de estos actos ocultaban avaricia y podía ser que ellos mostraban una cara de justicia, pero detrás estaba el deseo de aprovecharse de otros. Y además usaban el nombre del Señor en vano, jurando o colocando a Dios de testigo en sus obras falsas. Dios condena estos pecados. Recordemos que Santiago dice en el capítulo 2, versículos 10 y 11 lo siguiente:
porque cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te haces transgresor de la ley. Estos hombres son culpables de violar la ley de Dios. Muchas personas en su actuar parecen rectos o muy justos, pero ocultan sus verdaderas intenciones. Su codicia, falsedad y pecado. Dios no se agrada de esa conducta y si no se arrepienten y no confiesan su pecado, Él mismo lo llevará a la perdición. Creo que ante esta denuncia que encontramos en el libro de Zacarías, deberíamos prestar atención a la siguiente advertencia. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonios contra el pecador en el día de Dios. ¿Puede el pecador haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche? Eran conocidas y manifiestas para aquel a quien tenemos que dar cuenta. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto por un padre, una madre, una esposa o para los hijos y los amigos. Nadie, fuera de los mismos culpables, tendrá tal vez la más mínima sospecha del mal. No deja por eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales. La obscuridad de la noche más sombría, el misterio de todas las artes engañosas no alcanzan a velar un solo pensamiento para el conocimiento del Eterno. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto e ilícito. No se deja engañar por una apariencia de piedad. No se equivoca en su apreciación del carácter. Los hombres pueden ser engañados por entes de corazón corrompido, pero Dios penetra todos los disfraces y lee la vida interior. Libro El conflicto de los siglos, página 540. Esto nos lleva a ser cristianos de corazón, a llevar una vida ética conforme a los principios del cielo, a ser transparentes en nuestro actuar. Sigamos estudiando Zacarías capítulo 5, el verso 4, la parte final de la visión del rollo volador. Dice: yo la he enviado, dice Jehová de los ejércitos, para que entre en la casa del ladrón y en la casa del que jura falsamente en mi nombre. Permanecerá en medio de su casa y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. Es decir, el resultado de este juicio es la destrucción final de los malvados, y es lo que ocurrirá finalmente cuando los impíos sean juzgados. Si leemos Malaquías capítulo 4, versículo 1, encontramos: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El resultado final de aquellos que hurtan y cometen perjurio es ser destruido. Cuando los pecados no se abandonan, cuando no se confiesan, cuando se rechaza la justicia de Cristo, pues se debe entender que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, esta persona será destruida. Así que esta visión de Zacarías es el juicio punitivo contra los impíos, que nos recuerda también el juicio al final del milenio, cuando sean destruidos todos los malos y el mal. Este rollo volador cumple su misión de denunciar el pecado. No habrá escapatoria para el pecado. La maldición llegará a la casa del ladrón y del perjurio y permanecería en la morada del transgresor hasta que hubiera llevado a cabo su propósito e incluso la destrucción de los ocupantes de la casa. Dios nos da este tiempo de gracia para que permitamos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, para que nos guíe al arrepentimiento y transforme nuestra vida. Si no se presta atención a sus llamados, las consecuencias del pecado alcanzará al pecador. Vamos a estudiar entonces la séptima visión que Dios le dio a Zacarías, que está en los versículos 5 al 11 de este capítulo 5 de Zacarías. La mujer de la efa. Leamos el versículo 5. Salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? La séptima visión describe la eliminación final y completa del pecado y de los pecadores de entre el pueblo escogido.
Por ende, esta visión simboliza la eliminación de la iniquidad de la tierra. Versículo 6. Pregunté, ¿qué es? Él respondió, este es una efa que sale. Además dijo, esta es la maldad de ellos en toda la tierra. Varios elementos que debemos considerar. Número 1. Una efa es una unidad de medida de cereales equivalente a 22 litros. Y un ángel dice, esta es la maldad de ellos en toda la tierra. En segundo lugar, es interesante que se hable de un recipiente con una medida. La maldad de Israel y aquellos que rehusaron vestirse con el manto de justicia tienen una medida. Elena de White describe un momento crítico de la historia de la siguiente manera. Si bien es verdad que no vino juicio inmediatamente sobre los culpables, estaban estos labrando su ruina segura. Siglos de apostasía y de crimen iban acumulando la ira para el día de la retribución. Y cuando llegaron al colmo de la iniquidad, comprendieron los menospreciadores de Dios cuán terrible es agotar la paciencia divina. Conflicto de los siglos, página 329. La maldad tiene un límite y Dios tiene una medida de paciencia. Cuando el pecado llega a su colmo, Dios intervendrá para condenar el pecado y los pecadores. Sigamos con los versículos 7 y 8 de Zacarías 5. Entonces levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. La arrojó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Esta mujer personifica la maldad de la apostasía de Israel que Dios procuraba eliminar. De este modo la visión se relaciona con la anterior. Durante la escena la mujer trató sin duda de abandonar el efa cuando se levantó la tapa, pero el ángel la encerró dentro de él. Esta tapa de plomo que encierra la efa y la mujer es una tapa pesada que sella, en donde la maldad no se va a desbordar. El pecado no es un asunto simple. Dios toma en serio el problema del pecado. Dios nos muestra que el Señor no quiere que ese pecado se difunda, que al llegar a su límite no se va a sobrepasar, que Dios le pone un sello, que aquellos que no quisieron acogerse a la gracia divina serán encerrados en su propio pecado y recibirán la retribución concerniente a sus pecados. Y así como la mujer no pudo escapar, ningún pecador podrá escapar del juicio divino. Sigamos con Zacarías 5, el verso 9. Luego alcé mis ojos y tuve una visión. Aparecieron dos mujeres que tenían alas como de cigüeña. El viento impulsaba sus alas y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Ahora aparecen dos mujeres que levantan la efa y se la llevan. El ángel no explica qué significan esas mujeres, pero lo que sí sabemos es que realizaron el propósito divino de quitar la efa de la maldad de Israel y llevarla lejos. Pero algo que menciona el versículo es que estas mujeres con alas alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Es decir, que este acto de quitar el pecado de Israel es un acto de connotaciones universales. Esto nos indica que el juicio de Dios no será algo oculto o secreto, sino algo que está a la vista de todo el universo. Recordemos que el juicio de Dios tiene como objetivo quitar todo vestigio de duda sobre el carácter justo de Dios. Es responder ante todo el universo que Satanás está equivocado, que miente cuando se refiere a Dios, que el proceder del Eterno en su relación con el pecado y con el pecador es justo, y todo el universo llegará a reconocer que Dios es verdadero y justo. El profeta Zacarías pregunta en el versículo 10 y 11, ¿a dónde llevan el efa? Él me respondió, le van a edificar una casa en tierra de Sinar y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. No se dan muchas explicaciones, solo que le van a llevar lejos de Israel a tierra de Sinar. La tierra de Sinar fue donde se edificó Babel. Leamos Génesis capítulo 11, versículos 2 al 4. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra,
y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspida llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esta tierra llegó a simbolizar la intención del hombre de hacer su propio sistema de salvación. Posteriormente, Babel se convierte en Babilonia, y este poder pretende alterar el plan de Dios. Pero Apocalipsis habla de la caída de Babilonia y que será destruida. Por lo tanto, la Efa es llevada al lugar donde el pecado recibe su retribución, donde la condenación es la paga del pecado. Esto, por supuesto, es interesante a la luz de la verdad del santuario. En el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote oficiaba purificando el santuario, después de salir del lugar santísimo, colocaba sus manos sobre el macho cabrío vivo y era llevado al desierto. Esto nos recuerda que cuando Jesús venga por segunda vez, todos los impíos perecerán, y los santos vivos y los que han resucitado son trasladados al cielo. Y durante 1000 años, Satanás estará atado a este mundo de oscuridad, contemplando los resultados del pecado y esperando su destrucción final cuando terminen los 1000 años. Apreciados amigos y hermanos, lo que aprendemos de este capítulo es que el pecado es un asunto serio. Con el pecado no debemos jugar, es contagioso y mortal. El pecado debe ser erradicado de nuestra vida antes que éste nos destruya. El pecado no forma parte de la vida de los hijos de Dios, y esto no debe hallar cabida en nuestro corazón. Por lo tanto, debe ser abandonado decididamente. Pero recuerda que no es con nuestro poder como lo lograremos la victoria, sino con el poder del Espíritu Santo. La invitación es que hoy sometamos nuestra vida al poder del Espíritu Santo. Dejemos que Él nos guíe a la victoria. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por esas sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.